Al principio de la película, vemos a un niño flotando en el mar con la ayuda de una parte rota del barco. Podíamos ver que todo su barco estaba ardiendo y había sido destruido por el monstruo marino. Más tarde, vemos a Maisie una vez más absorta en su ritual nocturno de compartir historias con sus amigos en la habitación del orfanato. Esta vez, relata la épica historia de los valientes cazadores de monstruos marinos que defendieron con valentía los barcos en su peligroso viaje. Sin embargo, su narrativa es interrumpida abruptamente por el cuidador, quien instruye a todos a tranquilizarse y dormir, ya que es mucho más allá de la hora de acostarse. Con paciencia, Maisie espera a que el cuidador se vaya para poder recuperar su equipo de aventura. Usando un armario como ayuda, sube hábilmente a la ventana, embarcándose en otra aventura clandestina esa noche. Al día siguiente, en el barco Inevitable, el marinero Jacob recibe información sobre una criatura masiva avistada a pocos kilómetros de distancia. El capitán del barco la identifica como el infame Red Bluster, el mismo monstruo que lo había cegado en un ojo. Poco después, se topan con el barco de Jim Nickelbone bajo asedio por otra aterradora criatura conocida como Brickleback. A pesar del fuerte deseo del capitán de enfrentar al Red Bluster, sigue el consejo de Jacob y cambia su rumbo para ayudar al asediado barco de Nickelbone. En medio de una densa niebla, la tripulación está bajo asedio, pero cuando el Inevitable entra en la zona de batalla, lanzan una bengala para atraer la atención del monstruo. Ha llegado el momento de la verdad. Jacob y sus compañeros cazadores cuelgan de cuerdas en el costado del barco. Por orden del capitán, cañones y flechas son lanzados incesantemente. La criatura opta por sumergirse, pero Jacob escala rápidamente la vela con un arpón y una boya de seguimiento para monitorear sus movimientos. Al observar la ausencia de aves alrededor de la boya, los marineros de repente ven gaviotas dando vueltas arriba, señalando la presencia de la criatura debajo del barco. El monstruo emerge a la superficie, volcando la embarcación y atrapando a los marineros con sus tentáculos. En medio del caos, Jacob permanece vigilante, evitando los golpes de los tentáculos y arrojando arpones. Después de una intensa lucha, el monstruo arroja a Jacob al agua. A pesar de los intentos de la criatura de envolverlo, Jacob nada con determinación inquebrantable. Termina en la espalda del monstruo y aprovecha la oportunidad para apuñalarlo con un cuchillo. Aprovechando la oportunidad, el capitán clava una lanza en el punto vulnerable de la criatura, derrotándola finalmente. La alegría es efímera. El barco del capitán queda destrozado, impidiéndole capturar al monstruo detestado. Jacob es convocado y elogiado por el capitán. Se revela que el capitán planea retirarse una vez que captura al Red Bluster, pasando el liderazgo a Jacob. Recuerda haber encontrado a Jacob como un niño naufragado y reconocer su potencial como futuro líder. Al regresar a casa, el barco es aclamado como el barco de caza de monstruos más renombrado. En medio de las festividades que celebran el regreso triunfante de los marineros, Maisie se mezcla en la multitud, observando la alegría. En medio del canto y el baile, aparece en la ventana del bar para saludar a Jacob. Ella admira abiertamente sus logros y a los nobles cazadores, que resultan ser sus padres. Maisie revela su espíritu audaz y confiesa haber huido del orfanato. Su intención es unirse a la próxima expedición de caza de monstruos. Sin embargo, Jacob niega firmemente su solicitud, enfatizando que el peligroso mar de monstruos no es un lugar para niños. A pesar de la persistencia de Maisie, Jacob toma una acción decisiva, la coloca en un carro y la ordena de regreso al orfanato. Al día siguiente, el capitán Crow y sus camaradas llegaron al Palacio Real, llevando el cuerno de la bestia que habían conquistado en su viaje anterior. A pesar de la garantía del rey de una recompensa sustancial, no lograron cumplir la misión principal al erradicar al Red Bluster. Sin embargo, el rey estaba insatisfecho con sus esfuerzos. Parados frente a él, reveló la magnificencia del nuevo barco colosal en la flota real, llamado el Imperator. La responsabilidad de la caza sería transferida a la Armada, haciendo redundantes los servicios del capitán Crow. Naturalmente, el capitán Crow estaba consumido por la ira. Criticó la inutilidad de las armas en el Imperator y criticó al líder de la Armada como completamente inepto. Las tensiones aumentaron, pero Jacob, una presencia calmante, desactivó la situación. Propuso un desafío entre los dos barcos, una carrera para rastrear a la criatura, el Inevitable contra el Imperator. Las apuestas eran altas. El barco que perdiera enfrentaría la aniquilación completa. El rey aceptó audazmente la competencia, trazando un nuevo curso hacia el océano abierto. Su objetivo, el Red Bluster, no era un adversario común. Jacob dedujo que su piel era inusualmente gruesa, lo que requería el uso de bombas de fuego y lanzas largas en lugar de flechas comunes.
El capitán advirtió a la tripulación que estaban a punto de aventurarse en aguas desconocidas más allá del peligroso mar Dregmor, un reino de peligros más allá de la comprensión humana. Con los riesgos aclarados, la tripulación se reunió para brindar, celebrando el inicio de su viaje. En medio de la celebración, salió a la luz una anomalía. Uno de los barriles ocultaba más que solo bebida, ocultaba a Maisie. Habiendo infiltrado su medio, su emoción era palpable. Había aprendido toda la saga del Capitán Crow y mostraba una valentía notable para su tierna edad. Crow quedó sorprendido por su audacia y pidió a Sarah que incluyera a la joven como la miembro más nueva de la tripulación del Inevitable. Armada con una cuchilla, Maisie recibió la instrucción de Sarah de obedecer sin cuestionar, o de lo contrario enfrentaría graves consecuencias. A medida que caía la oscuridad y el barco se adentraba más en el temido mar Dregmor, se lanzaron bengalas para atraer la atención de su presa. Maisie, aún animada por su nueva arma, quería enfrentarse con entusiasmo al Red Bluster y asegurar su derrota. Sin embargo, el capitán le ordenó descansar. Reconoció en ella el mismo instinto de caza inherente que Jacob había tenido de niño. De repente, la cubierta del barco tembló, la criatura se acercaba. La tripulación se puso en acción, los arponeros listos mientras las aves alzaban el vuelo. Comenzó el asalto, las bombas de fuego surcaban el aire. El Red Bluster emergió, los cañones respondieron con un rugido. A pesar del ataque, la criatura cargó, chocando con la proa del barco. Se lanzaron arpones, atando el barco al monstruo mientras lo arrastraba inexorablemente hacia adelante. Las velas resultaron ineficaces contra su inmenso poder. El Red Bluster mostró inteligencia, girándose y creando un torbellino turbulento que perturbó a la tripulación. Jacob advirtió que el barco había alcanzado sus límites, necesitaban cortar los lazos con la criatura. Sin embargo, el capitán Crow permaneció firme, negándose a ceder. En medio del caos, Maisie reconoció el peligro y cortó decisivamente las cuerdas, liberando el barco. Jacob reconoció su sabiduría y le permitió completar la tarea. Cuando el barco se liberó del agarre de la criatura, Jacob y Maisie fueron arrojados al agua, enfrentando al Red Bluster de cerca. Rápidamente encontraron seguridad en un pequeño bote. Sin embargo, la furia del capitán estalló. Apuntó su arma a Jacob, exigiendo la rendición de Maisie. En un instante, el Red Bluster reapareció, tragándose el bote entero. Dentro de la criatura, Jacob y Maisie iluminaron una lámpara, revelando su entorno surrealista. Dentro del vientre de la criatura, Jacob formuló un plan. Ató una cuerda entre él y Maisie, ascendiendo por las paredes internas de la criatura con su lanza. Mientras escalaban, Maisie llegó a las fosas nasales del monstruo, vislumbrando la inmensidad del océano a través de ellas. Mientras tanto, el Red Bluster resurgió y se dirigió hacia una isla. En este momento crucial, Jacob provocó involuntariamente el estornudo de la criatura, desencadenando una serie de eventos. Jacob se encontró suspendido por la cuerda de una manera peculiar, hasta que se aferró a un árbol de coco, frente a frente con el Red Bluster. La criatura agarró a Maisie, que colgaba de sus dientes. Sin embargo, la criatura mostró una tranquilidad inesperada. Jacob, decidido a golpearle en el ojo, fue detenido por Maisie, que cortó la cuerda. La criatura consideró la batalla poco interesante y se fue. Jacob y Maisie se encontraron en una discusión sincera, cada uno con una perspectiva distinta sobre la muerte de la criatura. Su conversación fue interrumpida por extraños sonidos del bosque, lo que los obligó a buscar refugio. Después de muchas horas, encontraron una concha de caracol colosal, refugiándose de la lluvia. A medida que caía la noche, encontraron sustento y volvieron a entablar un apasionado debate. Mientras tanto, a bordo del Inevitable, la rabia del capitán Crow continuó aumentando, exacerbada por el inminente hundimiento del barco. Sarah entregó las malas noticias, y en un desvío de sus principios de cazador, el capitán Crow tomó la decisión de localizar a la bruja. Al amanecer siguiente, Maisie se despierta para ver a una diminuta criatura azul robando frutas en el campamento. Acercándose con cuidado, la niña hace que la criatura se escurra en un intento de esconderse. Después de emplear paciencia, Maisie logra atraer con éxito a la criatura con una golosina. Mientras la recoge, pisa accidentalmente un objeto que recuerda a un huevo. Para su asombro, el campamento resulta estar lleno de huevos enterrados. En medio de esta revelación, Jacob, mostrando visible irritación, observa a Maisie sosteniendo al pequeño monstruo. Molesto, se dirige hacia ella, caminando entre los huevos. Con un movimiento rápido, arroja al pequeño monstruo a un lado, agarrando a Maisie y perdiendo el equilibrio en el proceso.
Este accidente conduce a la aplastación de numerosos huevos y los agudos llantos de las crías. El alboroto atrae a una gran horda de seres inofensivos, pero su presencia también convoca a la colosal madre de las criaturas. A toda prisa, la pareja lanza un bote de vela al agua, y Maisie arroja la última criatura a la madre gigante. Esta distracción detiene momentáneamente la persecución, pero la tranquilidad es efímera. Un peculiar cangrejo gigantesco agarra el bote con sus tenazas y trata de consumirlo con su mandíbula dentada. En un giro inesperado, interviene una figura roja llamada Bluster, asustando al cangrejo con una simple mirada. En medio de la lucha, Jacob cae al agua, mientras que Maisie aterriza en la espalda del cangrejo. Ella audazmente clava un pedazo de concha en el ojo del cangrejo, liberando a Bluster. Sin embargo, Maisie es catapultada al agua y pierde el conocimiento. Jacob lanza su arpón a la pinza del cangrejo, permitiendo que Bluster se libere de su agarre. La furia de la criatura se desata, pero para alivio de todos, Maisie resurge, llevada por la pequeña criatura azul. Con la seguridad recuperada, enfrentan el dilema de su bote que se hunde. Maisie se comunica con Bluster usando frutas y la criatura azul, buscando ayuda para regresar a casa. Sorprendentemente, el monstruo comprende y los ayuda, impulsando el bote hacia el mar abierto. Mientras viajan sobre la espalda de Bluster, Jacob se esfuerza por guiar a la criatura, aunque la comunicación sigue siendo difícil. Maisie toma la delantera imitando movimientos de vuelo con los brazos, dirigiendo eficazmente a Bluster. Mientras tanto, el Capitán Crow llega a una isla famosa, donde se encuentra con una formidable hechicera llamada Gwen Butterby. Ella lo familiariza con una creación letal, la mano de Dios, a costa de su vida pasada. De vuelta en Bluster, los intentos de Jacob de pescar son desastrosos hasta que la criatura crea un remolino, facilitando su captura. La abundancia de peces hace que la criatura azul se vuelva bastante regordeta. Con la llegada de la noche, se acerca una fuerte tormenta. Encuentran refugio en las profundidades del mar, protegidos de la furia de la tormenta por Bluster. En medio del esplendor del reino submarino, Jacob ve esqueletos de monstruos y naufragios, testimonios de la devastación causada por el conflicto en curso entre humanos y monstruos. La luna de sangre se convierte en un temido presagio, simbolizando la vigilante mirada de la bruja. Finalmente, llegan a la isla Rum Pepper, donde Maisie confronta la desgarradora realidad de que el Capitán Crow tiene la intención de devolverla al orfanato. La compañía de Red ha transformado sus vidas, pero se despide de la criatura con reluctancia. En la playa, Jacob expresa su gratitud al gigantesco monstruo, prometiendo torpemente dejar de perseguir monstruos. Mientras se despiden, surge el peligro. Red siente una amenaza que se acerca, el Imperator, un barco de guerra de la Armada Real. A pesar de los esfuerzos de Jacob por disuadir a Red, el monstruo carga contra el barco, desencadenando un choque cataclísmico. Los cañones del Imperator disparan sin descanso, dejando a Maisie inconsciente y alimentando la furia de los monstruos. La mirada de Red se fija en un barco distante, el barco del Capitán Crow, que significa un destello de esperanza. La tripulación de Crow emplea un arpón envenenado para incapacitar a Red. En medio del caos, Sarah visita a Maisie, ofreciéndole ayuda para liberar a Red. Inevitablemente, el enfrentamiento climático se avecina mientras Red yace aturdida y restringida, y la flota naval se prepara para atacar. Justo cuando Crow está a punto de asestar un golpe fatal, Maisie interviene, protegiendo a Red. Esta acción inicia un enfrentamiento entre Jacob y Crow. Su duelo concluye con Jacob en el agua, y Crow aprovecha la oportunidad para proclamar la victoria. Sin embargo, la determinación de Maisie permanece inquebrantable. Ella corta las cuerdas que atan a Red. A medida que Red lucha por recuperar fuerzas, cae sobre el barco y una sección del palacio. La flota naval prepara sus cañones, y Red intenta valientemente ponerse de pie. Sin embargo, el veneno la debilita, lo que lleva a otro colapso. Crow se apresura a obtener una lanza poderosa, mientras Maisie lo enfrenta con un feroz ataque. Jacob interviene, destrozando la lanza de Crow, lo que significa el fin de la era de caza de monstruos. La revelación del engaño del reino y la verdad detrás de la guerra deja atónita a la población. La gente exige la liberación de Red, y el general entrega su espada, buscando comprensión. Jacob y Maisie cabalgan sobre la cabeza de Red, exponiendo las falsas narrativas del reino y proponiendo la paz. Se revela el símbolo de realeza de los monstruos, desacreditando las narrativas fabricadas sobre su hostilidad. Unidos, Jacob y Maisie parten, dejando atrás los estragos de la guerra y abrazando un nuevo mundo de armonía.